en el corazón de la Edad Media, cuando el eco de las cruzadas aún resonaba en los desiertos de Tierra Santa y el poder de la Iglesia parecía tocar el cielo, surgió una orden tan poderosa, tan enigmática y tan temida que su nombre aún hoy provoca fascinación y misterio. A los caballeros templarios, una hermandad nacida entre la fe y la espada, entre el juramento y el secreto, entre Dios y el oro. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocultaban? ¿Por qué su poder desafió al mismísimo Papa y al trono de Francia? ¿Y qué tesoro, físico o espiritual, desapareció con ellos la noche en que fueron destruidos? Durante siglos, historiadores, buscadores de reliquias y sociedades secretas han perseguido una sola verdad: el paradero del tesoro templario. Algunos aseguran que se trataba de un botín inimaginable de oro, reliquias sagradas y documentos que podían hacer temblar los cimientos del cristianismo. Otros afirman que lo que protegían no era un tesoro material, sino un conocimiento prohibido, una verdad capaz de cambiar la historia de la humanidad. Este es el relato de una conspiración milenaria, una historia que la Iglesia intentó borrar, pero que, como las sombras que se proyectan sobre las piedras antiguas, nunca desapareció del todo. Los templarios no solo fueron monjes guerreros, fueron los guardianes de un poder oculto que trascendía los límites de la fe. Y cuando ese poder comenzó a inquietar a reyes y papas, la maquinaria del silencio comenzó a moverse. Imagina el amanecer del 13 de octubre de 1307, en la fría mañana de París, campanas resonando entre la niebla, puertas derribadas, gritos y oraciones mezclándose con el ruido de las armaduras. Por orden del rey Felipe IV de Francia, todos los templarios del reino fueron arrestados. Aquel día, la orden más rica y poderosa del mundo fue condenada a desaparecer, pero su tesoro jamás fue encontrado. Desde entonces, cada piedra, cada abadía y cada tumba que llevaron su sello se convirtió en un enigma. Para comprender esta conspiración, debemos regresar al principio, a un tiempo en que la fe era el eje del mundo y los templarios, los elegidos de Dios. El año era 1119. A 9 caballeros, liderados por Hugues de Payens, hicieron un juramento en las ruinas del Templo de Salomón en Jerusalén. Juraron proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. A primera vista, parecían simples monjes armados, pero lo que comenzó como un acto de devoción se transformó rápidamente en una organización, con un poder que eclipsaría incluso al del Vaticano. Su nombre: Pauperes Comilitones Christi Templic Salomonici, los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Pero aquel título escondía una paradoja: a los pobres templarios pronto se convertirían en los banqueros, constructores y custodios más ricos de Europa. El rey Balduino II de Jerusalén les otorgó residencia en el Monte del Templo, un lugar que, según las escrituras, guardaba los restos del legendario Templo de Salomón, el lugar más sagrado del mundo antiguo. Y fue allí, bajo sus cimientos, donde los templarios comenzaron a excavar. Durante casi una década, nadie supo exactamente qué buscaban. No construyeron fortalezas ni reclutaron nuevos miembros. Simplemente cavaban día y noche. Cuando finalmente emergieron, su destino cambió para siempre. Habían encontrado algo que los haría invencibles y al mismo tiempo malditos. Nadie sabe con certeza que hallaron. Algunos textos perdidos y crónicas prohibidas mencionan un arca
una mesa sagrada o incluso manuscritos antiguos que revelaban secretos de la fe. Otros creen que encontraron restos del conocimiento perdido de los egipcios o de las civilizaciones anteriores al diluvio. Lo cierto es que, tras aquel periodo de silencio, los templarios comenzaron a crecer con una velocidad que desafía toda explicación lógica. En cuestión de años, extendieron su influencia desde Jerusalén hasta Francia, Inglaterra, España y Portugal. Sus castillos se erigían en puntos estratégicos, formando una red casi matemática que algunos estudiosos modernos asocian con geometría sagrada. Mientras los reinos se arruinaban por las guerras, los templarios prosperaban. Crearon un sistema bancario adelantado a su tiempo, custodiaban fortunas de nobles y monarcas y establecieron un código de honor que los hacía casi intocables. Pero con el poder llegó la sospecha, y con la sospecha el miedo. El Papa Inocencio II les otorgó independencia total de las autoridades locales y del clero. Solo respondían ante el papianés autonomía, los convirtió en una fuerza paralela al poder eclesiástico. Muchos sacerdotes los temían, los reyes los envidiaban y los enemigos los odiaban. Sin embargo, lo que realmente comenzó a preocupar a Roma no fue su riqueza, sino su conocimiento. Los templarios regresaban de Oriente con ideas que desafiaban la doctrina. Habían convivido con sabios musulmanes, judíos y guardianes de antiguas tradiciones. Aprendieron de alquimia, astronomía, medicina y textos herméticos que la Iglesia consideraba peligroso. Sus rituales, realizados en secreto, mezclaban símbolos cristianos con elementos paganos y esotéricos. Eran aún soldados de Cristo o se habían convertido en los guardianes de un saber prohibido. Las leyendas hablan de reuniones en las que se invocaba a una misteriosa figura llamada Baphomet, un símbolo de sabiduría, dualidad y poder oculto. Los inquisidores, siglos más tarde, utilizarían ese nombre para acusarlos de herejía, pero algunos historiadores modernos creen que Baphomet no era un ídolo demoníaco, sino una representación cifrada del conocimiento templario, del equilibrio entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra. A medida que la orden crecía, también lo hacía su influencia. Los templarios financiaron cruzadas, erigieron catedrales y controlaron rutas comerciales completas. Poseían tierras, puertos y fortalezas en todo el Mediterráneo. Su flota naval era temida incluso por los piratas. Eran, en pocas palabras, el verdadero poder detrás del trono. Pero los templarios habían olvidado una regla que todo imperio debería recordar: a ningún poder terrenal es eterno. Y su caída comenzó con la ambición de un solo hombre en el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Endeudado hasta el cuello con los templarios y temeroso de su independencia, decidió destruirlos. Para lograrlo, necesitaba un motivo, y lo encontró en la acusación más peligrosa de todas, en herejía contra la Iglesia. Y así, en la madrugada del 13 de octubre de 1307, los templarios fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Sus líderes, incluido el gran maestre Jacques de Molay, fueron quemados vivos. Pero antes de morir, Molay lanzó una maldición que resonó a lo largo de los siglos: Dios juzgará a quienes nos traicionaron antes de un año. Poco después, tanto el Papa como el rey murieron en circunstancias misteriosas. Sin embargo, el mayor misterio no fue su caída, sino lo que desapareció con ellos su oro, sus reliquias, sus documentos y su conocimiento.
todo rastro de su tesoro se desvaneció como si hubiera sido tragado por la tierra. Algunos dicen que fue trasladado en secreto a Escocia, otros que viajó a América siglos antes de Colón. Algunos incluso creen que aún reposa bajo el Templo de Salomón, esperando ser redescubierto. Tras el colapso de la Orden del Temple, Europa entera quedó envuelta en un silencio inquietante. Los castillos que antaño ondeaban la Cruz Roja Templaria fueron abandonados o confiscados por los reyes. Los monjes guerreros fueron torturados y bajo las mazmorras de la Inquisición se arrancaron confesiones que parecían dictadas por el miedo. Pero ni una sola palabra, ni un solo mopá, ni un solo indicio condujo jamás al paradero del tesoro. ¿Cómo era posible que una organización que poseía la flota naval más poderosa de su tiempo desapareciera sin dejar rastro? ¿A dónde fueron sus barcos? ¿Qué destino tuvieron las reliquias y los cofres repletos de oro? Las crónicas de la época son confusas. Algunos registros de la ciudad portuaria de La Rochelle, en la costa atlántica francesa, mencionan movimientos de navíos templarios justo antes de la redada del 13 de octubre. Un grupo reducido de templarios habría zarpado durante la noche, llevando consigo cajas selladas y documentos de incalculable valor. Después de eso, el océano se tragó su historia. Desde entonces, los historiadores hablan del convoy fantasma del Temple. Se dice que navegó hacia el norte rumbo a Escocia, un reino que en aquel entonces se encontraba excomulgado por Roma y, por lo tanto, fuera del alcance de la Inquisición. Allí, los templarios habrían encontrado refugio bajo la protección del rey Robert de Bruce, quien luchaba contra Inglaterra por la independencia escocesa. En agradecimiento, los templarios habrían ofrecido su oro y su conocimiento militar, ayudando a Escocia a triunfar en la legendaria batalla de Bannockburn en 1314 pero el misterio no termina ahí. En los siglos posteriores, en Escocia, surgió una nueva fraternidad secreta, envuelta en símbolos esotéricos y rituales similares a los templarios a la masonería. Muchos creen que la masonería no es sino la heredera directa de la Orden del Temple, el último refugio de sus secretos. La famosa capilla Roslin, construida en el siglo XV, se convirtió en el epicentro de estas teorías. Sus muros están cubiertos de esculturas imposibles para su época en plantas de América antes del descubrimiento, figuras de ángeles, demonios, calaveras y códigos geométricos que esconden mensajes que aún hoy nadie ha podido descifrar. Sin embargo, hay otra teoría aún más inquietante. Algunos estudiosos sostienen que los templarios no solo escaparon hacia el norte, sino también hacia el oeste. Según antiguos manuscritos portugueses, un grupo de caballeros templarios habría llegado al puerto de Tomar, en Portugal, pocos días antes de su disolución oficial. Allí, bajo el amparo del rey Daines I, cambiaron su nombre a Orden de Cristo. Este nuevo título les permitió sobrevivir, reorganizarse y mantener su influencia bajo una apariencia de legitimidad. Curiosamente, siglos después, serían los miembros de la Orden de Cristo quienes financiarían los viajes de exploración de Cristóbal Colón y Vasco da Gama. ¿Casualidad? ¿O la evidencia de que el conocimiento templario viajó más allá del océano, hacia las tierras que aún no figuraban en los mapas europeos? El historiador portugués Antonio de Oliveira Marques afirmaba que el símbolo de la Orden de Cristo, la cruz roja con brazos ensanchados, fue la misma que adornó las velas de las carabelas de Colón. Si esto es cierto, entonces el tesoro templario podría no haber sido oro ni joyas, sino un saber antiguo,
un mapa del mundo anterior al mundo conocido, un conocimiento que podría haber cambiado la historia de la humanidad siglos antes de su tiempo. Y es precisamente esa posibilidad la que habría hecho temblar a la Iglesia. Imagina por un instante lo que significaría que los templarios hubiesen poseído pruebas de que el cristianismo no era el inicio del conocimiento divino, sino una continuación de algo más antiguo, algo que los papas y obispos no podían controlar. El poder del Vaticano se basaba en la fe, en la interpretación exclusiva de las escrituras. Pero si los templarios encontraban documentos, reliquias o verdades que contradijeran esa autoridad, entonces su destrucción no fue una casualidad, sino una necesidad. Los inquisidores que interrogaron a los templarios no buscaban oro. Los registros de los juicios de París describen que bajo tortura, los caballeros fueron obligados a confesar que renegaban de Cristo y que adoraban a un ídolo con cabeza humana. Pero los templarios, antes de morir, afirmaron una y otra vez que su fe era pura, que sus símbolos eran malinterpretados, que lo que veneraban no era un demonio, sino una representación del conocimiento universal, del equilibrio cósmico que une al hombre con Dios. En otras palabras, los templarios habían comprendido algo que la Iglesia no podía permitir que se expandiera, que la divinidad no residía solo en los altares, sino también en el interior del ser humano. Los manuscritos hallados siglos más tarde en los archivos del Vaticano revelan que, en secreto, algunos papas creían que los templarios habían descubierto fragmentos de textos gnósticos desaparecidos e incluso restos de evangelios prohibidos que contradecían la versión oficial de la Biblia. Si eso fuera cierto, el tesoro templario sería, en realidad, la verdadera historia del cristianismo primitivo, ocultada bajo el manto del dogma para mantener el poder terrenal de Roma, pero no todo fue destruido. En las sombras de la historia sobrevivieron linajes de familias nobles que afirmaban ser descendientes de templarios. Esas familias conservaron símbolos, sellos y manuscritos cifrados. En algunos monasterios del sur de Francia, como en Renalish, se hallaron documentos que vinculaban a los templarios con el santo Grial. Y aquí la historia se torna aún más perturbadora. Según una corriente de pensamiento esotérico medieval, el Grial no era una copa física, sino una metáfora en el recipiente de un conocimiento divino, transmitido de generación en generación. Algunos aseguran que ese conocimiento se ocultó deliberadamente en las entrañas de Europa, protegido por guardianes silenciosos. Otros, que fue llevado a América junto con los templarios exiliados. En 1982, el libro El Enigma Sagrado sacudió al mundo académico al proponer que los templarios custodiaban un linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena. Aunque esta teoría fue ampliamente rechazada por la Iglesia, reavivó el fuego de las sospechas. Si los templarios protegían una verdad así, entonces su destrucción fue el acto más grande de censura religiosa de todos los tiempos. Pero los signos templarios no desaparecieron. Al contrario, comenzaron a reaparecer donde menos se esperaba, en catedrales, en manuscritos alquímicos, en obras de arte renacentista. Incluso el mismísimo Leonardo da Vinci fue acusado por algunos de ocultar mensajes templarios en sus pinturas, especialmente en la Última Cena, donde la figura a la derecha de Cristo parece ser una mujer a María Magdalena. El arte, la arquitectura y la ciencia se convirtieron en los nuevos lenguajes de los herederos del temple. La Iglesia, consciente de que
no podía borrar el símbolo templario, lo absorbió. Muchos de los rituales de iniciación que la Inquisición consideraba heréticos fueron reinterpretados y purificados bajo nuevas órdenes católicas. Pero el mensaje original se mantuvo vivo entre los que sabían leer los signos. Cada cruz, cada templo, cada patrón geométrico de las catedrales góticas contiene trazos del legado templario a la búsqueda del equilibrio entre la fe y el conocimiento. Hoy, más de 7 siglos después, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está el tesoro? Fue enterrado bajo la capilla Rosslyn, escondido en los túneles de Tomar, o tal vez en algún lugar remoto de América del Sur. Lo que sí sabemos es que el poder que los templarios desataron sigue presente en el imaginario colectivo, porque su verdadera riqueza no fue el oro, sino la idea de que la verdad, por más que se intente enterrar, siempre resurge. Durante siglos, el silencio templario fue tan poderoso como su historia. Los inquisidores destruyeron archivos, los reyes confiscaron propiedades y los cronistas, por miedo o por orden, omitieron detalles cruciales. Sin embargo, la verdad nunca muere del todo. A veces, sobrevive en los márgenes de un pergamino, en una inscripción olvidada, o en las ruinas de una fortaleza que se niega a desaparecer. Las fortalezas templarias en Francia, Portugal, España y Escocia fueron más que simples bastiones militares. Eran centros de conocimiento, observatorios astronómicos, santuarios geométricos construidos según principios de simetría y proporción divina. Muchos arqueólogos modernos han descubierto que sus construcciones se alineaban con constelaciones precisas, especialmente Orión y Sirio, asociadas desde la antigüedad con el poder divino y el renacimiento del alma. ¿Fue casualidad o una herencia de los saberes antiguos del Oriente Medio que los templarios absorbieron durante las cruzadas? El castillo de Tomar, en Portugal, guarda uno de los secretos más impresionantes en La Charola, una iglesia circular inspirada directamente en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sus muros están cubiertos de símbolos que combinan lo cristiano con lo esotérico. En lo alto de la cúpula, un caballero dorado monta un caballo blanco que apunta hacia el oeste. Algunos estudiosos creen que representa el viaje templario hacia el Nuevo Mundo. A pocos metros de allí, en la llamada Sala del Tesoro, se han encontrado túneles sellados que, según leyendas locales, conectaban el castillo con rutas subterráneas que llevaban hacia el mar. ¿Podría ser este el camino que usaron para sacar sus riquezas de Europa antes de la persecución? El misticismo templario siempre estuvo ligado al concepto del viaje, no solo físico, sino espiritual. En sus rituales, los caballeros eran instruidos en el arte del renacimiento interior. Cada iniciación simbolizaba la muerte del hombre común y el nacimiento del guerrero de la luz, un arquetipo que siglos más tarde inspiraría a poetas, alquimistas y filósofos. Y.S. concepto, el del despertar espiritual a través del conocimiento, fue lo que realmente desafió a la Iglesia. En los siglos XVI y XVII, mientras Europa se desgarraba en guerras religiosas, comenzaron a circular manuscritos cifrados que hablaban de una hermandad de la luz. Muchos de esos textos hacían referencia directa a los templarios, describiéndolos como los guardianes de una verdad prohibida, la conexión entre el conocimiento antiguo y la divinidad humana. Uno de esos textos, conocido como el manuscrito de la Arminia, supuestamente contenía la lista secreta de los grandes maestres del Temple después de Jacques de Molay. Si bien su autenticidad ha sido debatida, menciona que la orden nunca fue destruida, solo transfigurada.
Bajo nuevos nombres, nuevos símbolos y nuevas misiones, los templarios siguieron operando en las sombras. Pero las pruebas más desconcertantes no provienen de manuscritos, sino de América. En 1898, un agricultor noruego-estadounidense llamado Olof Omen encontró una piedra grabada con runas en Kensington, Minnesota. La inscripción relataba la presencia de exploradores nórdicos y templarios en el año 1362, más de un siglo antes de la llegada de Colón, y los símbolos coincidían con los utilizados por la Orden del Temple. Aunque la piedra fue considerada una falsificación por muchos académicos. Estudios recientes demostraron que el desgaste y la composición mineral del grabado correspondían a una antigüedad auténtica. Si eso es cierto, significaría que templarios o sus descendientes cruzaron el Atlántico siglos antes del descubrimiento oficial. En Nova Scotia, Canadá, la misteriosa isla de Oak es otro punto de conexión. Allí, desde el siglo XVIII se han encontrado túneles, maderas talladas, símbolos templarios y artefactos medievales que desafían toda explicación. Los buscadores de tesoros llevan más de 200 años excavando en busca de lo que llaman el Money Pit, un pozo de más de 30 metros de profundidad, lleno de trampas y niveles construidos con ingeniería avanzada. Entre los hallazgos destacan piedras grabadas con símbolos templarios y una cruz idéntica a la de la Orden de Cristo portuguesa. ¿Podría Oak Island ser el último refugio del tesoro templario? El investigador Rick Lagina, en la serie The Curse of Oak Island, afirma que muchas estructuras subterráneas coinciden con los patrones de defensa y ocultamiento utilizados por los templarios en Europa. Las fechas, los símbolos y las rutas marítimas apuntan a un mismo origen, a los caballeros del Temple. Y si seguimos las huellas hacia el sur, encontramos más coincidencia. En Sudamérica, especialmente en Brasil y Paraguay, existen leyendas indígenas que hablan de hombres blancos vestidos con capas y cruces rojas que llegaron mucho antes de los conquistadores españoles. Algunos jesuitas del siglo XVII registraron esos relatos con sorpresa, sin poder explicarlos. En ciertas regiones del Brasil colonial, incluso se hallaron símbolos tallados en piedra, cruces de 8 puntas, idénticas a las templarias, en lugares donde ningún europeo debía haber llegado antes del siglo XVI. Si los templarios realmente cruzaron el océano, entonces su misión era mucho más grande de lo que se creía. No buscaban un nuevo territorio, sino un refugio para su conocimiento, un lugar donde su orden pudiera renacer lejos del control de la corona y del Vaticano. Pero el verdadero legado templario no está solo en las piedras ni en los tesoros ocultos. Está en la idea que dejaron sembrada que el conocimiento y la fe no son enemigos, sino las dos caras de la misma verdad. En la actualidad, investigadores independientes, arqueólogos y teólogos han comenzado a reexaminar los textos medievales y las rutas templarias. En 2011, un equipo de historiadores de la Universidad de Coimbra analizó antiguos pergaminos de la Orden de Cristo y encontró diagramas astronómicos y mapas que mostraban con precisión regiones del Atlántico que en el siglo XIV eran oficialmente desconocidas. El informe fue clasificado como inconcluso, pero algunos filtraron que los mapas mostraban coordenadas coincidentes con las islas Azores, Madeira y la costa del Brasil. Podría ser que los templarios tuvieran información geográfica derivada de antiguas civilizaciones, quizá egipcias o atlantes, transmitidas por manuscritos perdidos
en el Templo de Salomón. Esa teoría, aunque fascinante, fue considerada herejía por la Iglesia durante siglos. Sin embargo, cada vez más pruebas arqueológicas y lingüísticas sugieren que los templarios fueron más exploradores del conocimiento que simples guerreros de la fe. Su obsesión por el equilibrio, el número áureo, la geometría sagrada, el uso simbólico de la luz en la arquitectura, demuestra que buscaban algo más allá del poder terrenal, una conexión con la estructura divina del universo. Y eso, precisamente, es lo que la Iglesia temía, porque quien comprende la estructura del universo ya no necesita intermediarios para alcanzar a Dios. Hoy, los templarios sobreviven en mitos, novelas y películas, pero detrás del mito se esconde una verdad mucho más compleja. Fueron la primera organización global, la primera red financiera transcontinental, los primeros custodios del conocimiento universal. Y aunque sus enemigos destruyeron sus cuerpos, nunca lograron destruir su propósito. Quizás su tesoro no esté bajo la tierra, sino en los símbolos que dejaron dispersos por el mundo, en los templos que desafían la gravedad, en los manuscritos que mezclan ciencia y fe, en los mapas que muestran continentes perdidos. Quizás el verdadero tesoro templario sea la comprensión de que la humanidad, a través del conocimiento y la iluminación, puede trascender la manipulación del poder y encontrar su propio camino hacia lo divino. El fuego que consumió a Jacques de Molay no apagó el espíritu del temple, al contrario, lo transformó, como el ave fénix de las antiguas tradiciones egipcias que renace de sus propias cenizas. La esencia templaria sobrevivió, mutando y adaptándose a los nuevos tiempos. A lo largo de los siglos, su legado fue recogido por sociedades secretas, filósofos, artistas y reyes. Todos ellos, de un modo u otro, bebieron de la fuente del conocimiento templario, el equilibrio entre el poder y la sabiduría, entre la materia y el espíritu. En el siglo XV, mientras Europa despertaba del letargo medieval, las ideas herméticas comenzaron a florecer en el Renacimiento. En Florencia, Roma y París, pensadores y arquitectos redescubrieron los secretos de la geometría sagrada, el simbolismo numérico y la conexión entre el hombre y el cosmos. Muchos de ellos, en silencio, afirmaban ser herederos espirituales de los caballeros templarios. Sus símbolos reaparecieron discretamente en los talleres de alquimistas y en las obras de arte de genios como Leonardo da Vinci, Botticelli y Durero. Los templarios habían desaparecido oficialmente, pero su mensaje sobrevivía en los códigos. La famosa figura del hombre de Vitruvio de Leonardo representa no solo las proporciones del cuerpo humano, sino la idea central templaria que el hombre es un reflejo del orden divino del universo. El círculo y el cuadrado, símbolos recurrentes en la iconografía templaria, son la unión del cielo y la tierra, la dualidad entre lo espiritual y lo físico. Esta idea, peligrosa para los dogmas religiosos, se convirtió en el fundamento del pensamiento moderno. La Iglesia, que había intentado borrar al temple, comenzó a enfrentarse con una nueva amenaza en la ciencia. Pero detrás de la ciencia, muchos veían la sombra del antiguo conocimiento templario, aquel que buscaba la iluminación a través de la comprensión del cosmos. Con el paso de los siglos, las huellas del temple se hicieron más visibles. En Escocia, los constructores de catedrales y logias comenzaron a organizarse en fraternidades dedicadas a preservar el arte de la construcción, pero también el simbolismo espiritual de cada piedra.
Así nació la masonería, una institución que heredó gran parte de la estructura templaria a los grados de iniciación, los juramentos, los símbolos geométricos y la idea del gran arquitecto del universo. Aunque los masones modernos niegan una conexión directa, las similitudes son innegables. El uso de la escuadra y el compás, la veneración a la luz, el juramento de silencio y el ideal del conocimiento como vía hacia la divinidad son conceptos que provienen directamente del pensamiento templario. Algunos investigadores sostienen que los templarios refugiados en Escocia transmitieron su legado a los canteros locales, quienes siglos después fundarían la primera logia masónica documentada en Edimburgo. En 1599, la Cápilla Roslin, construida por la familia Sinclair, es la prueba material más fuerte de esta conexión. Cada columna, cada talla y cada símbolo parecen contar una historia paralela a la de una sabiduría oculta protegida por siglos. Allí entre las piedras se encuentran figuras de mazorcas de maíz, una planta americana tallada décadas antes del descubrimiento de América. Ángeles sosteniendo instrumentos musicales que no existían en la Europa medieval y relieves de hojas y flores que se alinean con constelaciones celestes. Roslin no es solo una capilla, es un libro de piedra, una biblioteca codificada en el lenguaje del símbolo. Y si el lenguaje del símbolo fue el refugio del conocimiento templario, entonces el Renacimiento fue el momento en que ese conocimiento volvió a la luz. Pero mientras el mundo avanzaba, el Vaticano no olvidaba. La memoria templaria seguía siendo incómoda. Los papas posteriores intentaron reescribir su historia, presentándolos como mártires equivocados o como simples soldados mal guiados. Sin embargo, dentro del propio Vaticano, algunos cardenales sabían que parte de los documentos confiscados en 1307 nunca se destruyeron. ¿Permanecieron guardados en los archivos secretos vaticanos? Bajo el celo, herejía del Temple. Durante siglos, ningún historiador tuvo acceso a esos pergaminos. No fue sino hasta el año 2007, exactamente 700 años después de la caída templaria, que el Vaticano publicó un documento oficial conocido como el Pergamino de China, donde se reconocía que los templarios nunca fueron herejes y que el Papa Clemente V los había absuelto en secreto. Aquel reconocimiento tardío confirmó lo que muchos sospechaban: a la destrucción del Temple no fue un acto religioso, sino una conspiración política impulsada por el miedo de los poderosos. El tesoro, el verdadero, no fue un cofre lleno de oro, sino el saber que desafiaba la estructura del poder eclesiástico. Por eso los templarios fueron perseguidos, no por lo que poseían, sino por lo que sabían. Durante los siglos XVIII y XIX, el resurgir de las sociedades esotéricas reavivó el mito templario. El rosacrucismo, el ocultismo hermético y las logias masónicas comenzaron a reinterpretar los antiguos símbolos del Temple, relacionándolos con las ciencias ocultas, la alquimia y la búsqueda de la iluminación interior. La figura del caballero blanco, el guerrero de la luz, reapareció como el arquetipo del iniciado que combate la ignorancia con la sabiduría. Y con el tiempo, la imagen templaria se transformó en una metáfora del ser humano que se atreve a desafiar los dogmas en busca de la verdad. Incluso en el siglo XXI, su legado sigue vivo. Los templarios son mencionados en novelas, películas y documentales, no solo como guerreros, sino como guardianes del conocimiento perdido. La fascinación por ellos no es casualidad. Representan algo que la humanidad aún anhela: una conexión entre la fe, la razón
y el misterio. Cada año, arqueólogos y buscadores modernos siguen rastros del temple por toda Europa y América. En el sur de Francia, el castillo de Montségur, último bastión de los cátaros, aliados espirituales de los templarios, continúa siendo un punto de peregrinación. En Portugal, los caballeros de la Orden de Cristo son recordados como fundadores del espíritu de exploración que dio origen a los descubrimientos marítimos. En Scotia, los símbolos templarios siguen grabados en las piedras de Roslin, como si esperaran que alguien finalmente comprenda su mensaje. El enigma templario no se resuelve con mapas ni excavaciones. Se comprende a través del tiempo, como una sinfonía que nunca termina, porque más allá del oro, más allá del poder, lo que ellos protegían era una verdad que aún hoy incomodan, que el conocimiento libera al hombre del miedo, y que la fe sin sabiduría es una cadena. Quizás ese sea el motivo por el que su historia no puede ser olvidada. Cada siglo, el símbolo del temple reaparece, recordando a la humanidad que el verdadero enemigo no es la oscuridad, sino la ignorancia, y que el tesoro templario, oculto entre las sombras de la historia, no espera ser encontrado con los ojos, sino con la mente despierta. La noche del 18 de marzo de 1314, el cielo de París ardía con el fuego de una pira. Sobre ella, encadenado, estaba Jacques de Malle, el último gran maestre de los caballeros del temple. A su lado, el humo ascendía en espirales, mezclándose con el olor a madera y cera. Sus ojos, calmados, no miraban el fuego, sino algo más allá. Mientras las llamas lo envolvían, pronunció las palabras que se convertirían en una de las profecías más inquietantes de la historia. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. Los que nos condenan pronto enfrentarán su juicio. Papa Clemente, Rey Felipe, antes de un año, los convocó ante el tribunal de Dios. Y así fue. En menos de un año, el Papa Clemente V murió, el rey Felipe IV cayó enfermo y pereció, y la dinastía que destruyó al temple se extinguió poco después. El fuego purificó sus cuerpos, pero encendió algo mucho más poderoso en el mito. Desde entonces, muchos aseguraron que los templarios nunca desaparecieron, que su espíritu se refugió entre los hombres libres, los sabios y los soñadores. Los siglos pasaron, pero su sombra sigue presente en los momentos decisivos de la humanidad, en los movimientos filosóficos que desafiaron la tiranía, en las revoluciones que reclamaron libertad, y en cada hombre o mujer que se atrevió a buscar la verdad más allá del miedo. El tesoro templario no era un objeto, era una idea. La idea de que la fe no puede ser propiedad de una institución, ni el conocimiento un privilegio de unos pocos. La idea de que el ser humano, al comprender su propia luz interior, se convierte en templo de sí mismo. Eso fue lo que la Iglesia no pudo destruir. A lo largo de la historia, esa semilla germinó en distintas formas, en los alquimistas del siglo XVII, que buscaban la piedra filosofal no como un mineral, sino como el símbolo de la transformación espiritual, en los filósofos de la Ilustración, que proclamaron la libertad de pensamiento, en los exploradores que desafiaron los límites del mapa y del dogma. Todos ellos, sin saberlo, eran herederos del temple, buscadores de la verdad. En el siglo XXI, la fascinación por los templarios se ha multiplicado. Universidades, arqueólogos y teólogos continúan desentrañando su historia. En 2017, un grupo de investigadores descubrió, bajo la iglesia de Santa María de la Oliva,
en España, una serie de túneles y criptas selladas desde el siglo XIV. En una de las cámaras hallaron un cofre de piedra con inscripciones en latín y símbolos templarios grabados con precisión. Dentro no había oro, sino pergaminos fragmentados. Uno de ellos contenía una frase que resumía la esencia del temple: Lux eterna non ardet in flamma. La luz eterna no arde en el fuego. Ese mensaje, dejado por manos anónimas hace más de 7 siglos, parecía dirigido al futuro, porque aunque el fuego consumió sus cuerpos, su luz, la del conocimiento y la búsqueda de la verdad, jamás se extinguió. Hoy, en pleno siglo digital, las preguntas que los templarios se hacían siguen vigentes. ¿De dónde venimos? ¿Qué fuerzas ocultas rigen la historia del mundo? ¿Quién controla realmente la verdad que se nos enseña? Los templarios vivieron en una época donde pensar diferente podía costar la vida, pero aún así desafiaron al poder en nombre del conocimiento. Ellos comprendieron algo que el mundo moderno parece haber olvidado, aunque el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en lo que comprendemos. Los templarios fueron acusados de herejía porque su sabiduría amenazaba a las estructuras del miedo. Y en un mundo donde la ignorancia sigue siendo un instrumento de control, su historia es más actual que nunca. Cada símbolo templario, cada cruz roja tallada en piedra, cada manuscrito perdido, es una invitación a mirar más allá de la superficie. Nos recuerda que la fe sin preguntas se convierte en obediencia y que la verdad, cuando se busca con el corazón abierto, puede liberar incluso a una civilización entera. Quizás esté en las ruinas del Templo de Salomón o en los cimientos de Roslin, o tal vez en nosotros mismos, porque el mensaje final de los caballeros templarios, escrito no en piedra, sino en espíritu, fue esta: busca la luz en ti mismo y encontrarás el templo perdido. Ni en esa frase se esconde la verdadera conspiración, no la que desafía a la Iglesia, sino la que desafía a la oscuridad interior del ser humano, la que nos recuerda que cada hombre, cada mujer puede ser un caballero templario en su propio camino, un buscador de la verdad, un protector del conocimiento, un guardián del equilibrio entre la fe y la razón. El eco del juramento templario aún resuena en los muros del tiempo. Non nobis Domini. Non nobis sed nomini tu da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Pero ese nombre ya no pertenece a una institución, sino a la humanidad misma. Y el tesoro oculto no es oro, es iluminación. Si has llegado hasta aquí, no olvides: el verdadero poder templario sigue vivo en cada mente que se atreve a pensar, en cada corazón que busca la verdad más allá del dogma. Comparte este conocimiento, porque los secretos solo tienen sentido cuando son revelados. Y recuerda, el próximo misterio puede estar más cerca de lo que imaginas. Suscríbete para descubrir los secretos prohibidos que la historia intentó enterrar, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar para siempre tu visión del pasado.